Hola jóvenes estudiantes, vamos a tener la primera clase de Matemáticas 5, que Matemáticas 5 hace referencia a lo que es el área de las matemáticas que se llama cálculo diferencial. En esta primera clase solamente veremos o abordaré más bien lo que viene siendo una presentación de lo que es el cálculo, porque el cálculo es la rama de las matemáticas cúspides, es así como que el cálculo es la reina de las matemáticas, es lo mayor. A diferencia de otras ramas de las matemáticas, el cálculo es una materia que es más dinámica, ¿no? Y es necesaria, por lo tanto, tener presente y bien fijados conocimientos de las cuatro ramas de las matemáticas básicas, que son la aritmética, que es a grandes rasgos operaciones numéricas, uno más uno 2 5 por 7 etcétera, etcétera, ¿no? Operaciones con puros números, esa es la aritmética. También es necesario que sepamos bien dominado lo que es el álgebra. El álgebra es la rama de las matemáticas en la cual se realizan operaciones, pero ya incluimos lo que son variables, ¿no? 3x más 5 igual a 100, ¿sí? Entonces encontramos por medio de operaciones, encontramos el valor de x. Muy burdamente estoy hablando. Eso es la aritmética y de lo que le acabo de hablar es el álgebra. Y la otra tercera rama de las matemáticas básica es la trigonometría. La trigonometría la vieron si más no recuerdo, la debieron haber visto en tercer semestre. Trigonometría, razones trigonométricas, seno, coseno, tangente, etcétera, etcétera. Y la cuarta rama de las matemáticas básicas es la geometría y geometría analítica, figuras, áreas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues necesitamos para el cálculo estos cuatro dominios de las matemáticas: aritmética, álgebra, trigonometría y geometría. Y a diferencia de esas ramas de las matemáticas, el cálculo es más dinámico, ¿sí? Ya son cosas de comportamiento, o sea, con el cálculo tomamos fenómenos de la naturaleza y los estudiamos y ya de una manera más dinámica, no es nada más lineal. A lo largo del curso veremos ese tipo de cosas. Eh, uh-huh. En cálculo diferencial, bueno, en esta materia de quinto semestre vamos a ver tres unidades. La unidad uno, que en la cual vamos a ver funciones, modelos y límites. En la unidad 2 veremos derivadas y reglas de la derivación. Y la unidad 3 veremos aplicaciones de las derivadas. En esta primera clase de la unidad uno nada más veremos lo que es presentación preliminar del cálculo. Una idea para que se den una idea de qué cosa es el cálculo. O, y también cómo surgió el cálculo, porque para poder estudiar algunas cosas y sobre todo matemáticas y el cálculo es, bueno, desde mi punto de vista yo no les quiero dar fórmulas y apréndanse las fórmulas y la derivada de x es 1, la derivada de 5 es 0 y formulitas ya establecidas sin que se sepan de dónde vienen, ¿sí? Yo quiero abordarles este curso mostrándole tanto historia y justificando el porqué de todas las cosas. Pues bueno, en Matemáticas 5 que se aborda cálculo diferencial, bueno, otra cosa, cálculo está dividido en dos grandes ramas, el cálculo diferencial y el cálculo integral. En quinto semestre, que es donde se encuentran ustedes, vamos a ver nada más la parte de cálculo diferencial. Cuando vayan en sexto semestre van a abordar cálculo integral. Pero en esta primera clase, que es como una presentación, abordaré cómo es que el hombre llegó al cálculo y cómo es que hay una relación muy íntima entre el cálculo diferencial y el cálculo integral, ¿sí? Entonces, como una presentación, vamos a hablar del el problema del área, ¿sí?
En la escuela a ustedes les han enseñado a calcular el área. El área de un cuadrado es lado por lado o base por altura. La del triángulo es base por altura sobre 2. La del círculo es pi radio al cuadrado. No sé, ya son fórmulas que a veces a mí se me olvidan de plano. Pero si uno comprende el porqué de las matemáticas, uno puede deducir esas cosas. Y el cálculo, una manera muy antigua de cómo los primeros hombres llegaron a este razonamiento del cálculo, primero fue a través de los griegos. Los griegos, por medio del problema del área, el problema del área es como hace muchísimo tiempo, a través de este problema de calcular áreas, el ser humano llegó a lo que es el cálculo, ¿sí? Entonces, los orígenes del cálculo se remontan hasta hace unos 2500 años, o sea, aproximadamente 500 años antes de Cristo, por los antiguos griegos, quienes estos griegos hallaron áreas aplicando el método del agotamiento. Entonces, la primera aproximación que se tiene del hombre para del cálculo es por el problema del área, cómo calculaban el área los griegos y utilizaban el método del agotamiento. Entonces, ¿qué cosa es el método del agotamiento? Bueno, calculaban el área de cualquier polígono al dividirlo en triángulos, sumando así el área de estos triángulos. Como les repito, los griegos ya sabían calcular áreas de cuadrados, de círculos, a lo mejor de triángulos, etcétera. Pero la vida, la naturaleza, lo que vemos a nuestro alrededor no son triángulos y círculos comunes y corrientes. Entonces, por ejemplo, si ellos querían calcular el área de un terreno que tenía, por ejemplo, esta figura, aunque esta figura también es una figura con líneas rectas, ¿eh? Y en la vida allá afuera no encontramos terrenos completamente rectos, a lo mejor. Pero bueno, entonces esta es la idea intuitiva. Sino que si el problema para calcular un área de una figura que no fuera un cuadrado, un triángulo, un polígono regular, sino que fuera un polígono irregular, el método que usaron los griegos es el método del agotamiento. Entonces decían, bueno, si quiero calcular el área de este terreno, pues lo divido en varias áreas y formo triangulitos, como ven, y le llamaban área 1, área 2, área 3 y área 4. Por lo tanto, el área total de este terreno sería el área de esta más esta área más esta área más esta área. Eso sería el área total. Y como saben calcular el área de triángulos, por lo tanto podían llegar a una aproximación exacta para este tipo de terreno que es un polígono irregular, ¿sí? A eso se refieren con el método del agotamiento. Los terrenos para calcular áreas hacían triangulitos para poder calcular un área muy aproximada. Eso es el método del agotamiento. Pero por ejemplo, hace 2500 años no tenían la fórmula para poder calcular el área de un círculo, ¿sí? Entonces, es más difícil todavía hallar el área de figuras curvas, ¿sí? Y aquí esta figura curva es un círculo. Perfecto, ¿eh? Era el problema del área. ¿Cuál es el problema del área del que estamos haciendo referencia? Es el de poder hallar este, áreas de figuras curvas. Ese era un problema para los griegos. ¿Cómo podían calcular el área de figuras curvas? Para solucionar este problema, los griegos intentaron adaptar su método del agotamiento, que era el de hacer triangulitos. Entonces, calculaban áreas inscribiendo polígonos en la figura circular con otros polígonos en torno a la figura y a continuación hacer que ese número de lados de los polígonos regulares fuera muchos más polígonos para hacer a grandes rasgos. Miren,
Si para un círculo, para un área de un área, cuando todavía no se sabían la fórmula del área de un círculo, el método del agotamiento lo adaptaron y dijeron, bueno, si yo quiero calcular el área de este círculo, puedo meterle o inscribirle, por aquí debe decir, ajá, inscrito, inscribían polígonos, puedo poner adentro de esa circunferencia un polígono regular. Los polígonos regulares son las figuras que tienen los lados del mismo tamaño. Por ejemplo, este no es un polígono regular, porque los lados de estos triángulos no son iguales. Y aquí inscribían polígonos regulares, o sea, polígonos que tuvieran la misma distancia de los lados. Entonces, para calcular esta área de este círculo, metían un triángulo y calculaban el área de ese triángulo. Pero como ven, el área del triángulo no coincide con el área del círculo, porque le faltaría toda esta parte, toda esta parte y toda esta parte. Entonces, meter un triángulo equilátero no convenía, ¿no? Entonces, lo que hicieron es adaptar el método del agotamiento. Es bueno, pues hago crecer el número de lados que tenga el polígono regular. Si aquí tiene 3 lados, acá yo meto una figura de 4 lados y también se calcula el área de esta figura. Y esta área es más próxima al círculo que el área de 3. Entonces, entre más lados tuviera la figura que inscribían en el círculo, más próxima era el área a calcular del círculo. Por ejemplo, en este polígono regular de 7 lados, este heptágono, el área de este heptágono es mucho más próxima a la del círculo que el área si yo calculo el área de un triángulo equilátero. Y así, entonces, lo que hicieron fue ponían polígonos inscritos de regulares de los mismos, de las mismas longitudes de lado y a lo más que pudieran llegar, ¿no? Por ejemplo, aquí son 12, vean 12 como ya es mucho más próximo al círculo y así lo podían hacer hasta 100, hasta 1000, 1 millón. Entonces, ¿qué hacían? Pues ya nada más aquí del centro formaban un triangulito, más otro, más otro, más otro. Tenían 7 triangulitos, calculaban el área de esos 7 triangulitos, los sumaban y ya era un área muy próxima a la del círculo. Entonces, para polígonos regulares hacían triángulos irregulares y los sumaban, porque sabían calcular el área de triángulos. También para este caso particular, de si querían calcular el área de un círculo, hacían lo mismo, nada más que inscribían figuras eh, regulares, ¿no? Polígonos regulares, de la misma cantidad de lados. Y como nos podemos dar cuenta, el área va aumentando en función de los lados de la figura que inscribían, ¿no? Aquí eran 7 lados, aquí eran 12 y entonces esto lo podemos escribir lo podemos escribir como AN, ¿sí? Del N sería el número de lados. Por ejemplo, sea AN, o sea, el área de un polígono de N número de lados, puede ser, esta N la puedo poner como 4, como 100, como 1 millón, como, ¿sí, no? ¿Sí me entienden, no? El área de un polígono inscrito de n lados, pueden ser 20 lados. Si yo aumento la n, o sea, si yo aumento el numerito, voy a simplificar esto aquí, ahí está. Si yo aumento n, parece que el área se aproxima cada vez más a la del círculo. Entre más grande sea el número de lados, o sea, entre más grande sea n, más me aproximo al área del círculo. Entonces, se puede decir que el área del círculo es el límite de las áreas de los polígonos que inscribimos y escribimos. El área es igual al límite cuando n lo hago infinitamente grande, ¿sí? O sea, en vez de que sea A12 puede ser A 100.000 trillones de millones de la figura
inscrita adentro del círculo. O sea, lo que les quiero decir como primera clase es que el cálculo habla de límites, ¿sí? El cálculo habla de límites cuando algo se va hasta el infinito, por ejemplo. De eso habla en gran parte el cálculo, de los límites, de cuando las cosas las hacemos infinitamente grandes. Entonces, para calcular el área de un círculo, tengo que calcular el área de una figura inscrita dentro de un círculo con infinitos lados. Y si los hago infinitos, por lo tanto se va a hacer lo mismo que el círculo. Entonces, el cálculo, de alguna manera, trata con límites, con cosas que se van al infinito. Más adelante, en las clases más adelante, vamos a hacer ejercicios de límites. Por ahorita nada más quiero que se queden con la idea de que el cálculo habla de límites. Y el límite de un área circular es el límite cuando ese número de lados lo hago infinitamente grandes de un polígono regular inscrito en un círculo. Bueno, pues aquí hablamos de un círculo. Pero en la vida cotidiana tampoco nos encontramos un área de un círculo perfecto, ¿no? Entonces, los griegos no aplicaron explícitamente los límites, no lo hicieron como tal, o sea, no ocupaban esta notación. Sin embargo, por razonamiento indirecto, Eudoxo en el siglo V a.C., o sea, hace 2500 años, utilizó el agotamiento, o sea, hacer cada vez más el método del agotamiento que les estoy hablando, hacer infinitamente grandes estas cosas, utilizó ese agotamiento para probar la conocida fórmula del área de un círculo, pi por radio al cuadrado. El área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, hoy en la actualidad nosotros, para poder demostrar o para poder deducir el área de un círculo, nosotros ya aplicamos límites. Esta persona no aplicó límites como tal, pero haciendo el método del agotamiento, cada vez más grande el número de lados de la figura que inscribían dentro del círculo, esta persona llegó y fue la primera que hizo, que demostró la fórmula de el área de un círculo. Ustedes en la primaria nada más le dicen el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado, ¿sí? Pues bueno, con el cálculo nosotros podemos demostrar que efectivamente esa es el área de cualquier círculo. Este problema del área, que es el primer tema que estamos viendo, el problema del área, este problema del área llevó a lo que hoy conocemos como el cálculo integral. ¿Sí? El problema del área hizo que surgiera el cálculo integral. Cálculo integral no vamos a ver en matemáticas 5. Cálculo integral se ve en matemáticas 6 cuando ustedes vayan en sexto semestre, pero fue lo primero que hizo el hombre. Antes del cálculo diferencial, primero hicieron razonamientos del cálculo diferencial, que es el que estamos viendo ahorita. Pero bueno, ese problema del área, del problema del área se ocupa el cálculo integral. Cuando ustedes vayan en sexto semestre van a ver cómo encontrar áreas de manera exacta, de formas completamente no regulares, el cual de manera general, o sea, el cálculo integral, de manera general sirve para hallar áreas de regiones del tipo como el que se muestra en la figura. Como ven aquí, yo tengo una función y igual a x cuadrada, que es una parábola, por ejemplo, y quiero calcular esta área. Entonces, esta área, pues aquí tiene una curva, ¿no? Entonces, de manera exacta es difícil calcular esta. Bueno, no se puede calcular con los métodos comunes que conocía el hombre antes del cálculo integral. Pero bueno, esa es otra historia que van a ver ustedes cuando vayan en sexto semestre. Pero
para cómo se logró llegar al cálculo integral, surgió del problema del área y la manera en cómo prosiguió el hombre para calcular el área de la figura anterior, o sea, cómo se llegó a calcular esta área. En primera instancia fue por la aproximación de esa área, o sea, lo hicieron de manera aproximada a como lo hacían los griegos, o sea, por un método de agotamiento. Es una aproximación, de igual manera es una aproximación por medio de áreas de rectángulos como se muestra en la figura. Bueno, si yo quiero calcular el área que está debajo de esta curva, una manera aproximada sería poner rectángulos. Este rectángulo, luego subo el rectángulo, luego subo el rectángulo y luego subo el rectángulo. Pero como ven, con esta manera, el área que yo quiero calcular no es exacta porque me estoy pasando por esta parte de aquí, me estoy pasando por esta parte de acá y así, ¿no? Pero si yo hago, y como el área de un rectángulo, lo saben, es base, o sea, un cuarto por la altura que suba, y ya tengo esta área, luego otro cuartito más por la altura de este rectángulo, ya tengo esta área, y así, o sea, el área de los rectángulos lo sabemos calcular, los griegos lo sabían calcular, pero se pasaban por estos piquitos de aquí. ¿Qué hicieron? Con el método del agotamiento, pues bueno, hago los rectángulos más pequeños, más pequeños. Si yo los hago más pequeños, el área se aproxima cada vez más a la que yo quiero calcular. O sea, yo quiero calcular el área exacta que hay debajo nada más de la curva. Entonces, si yo hago los rectángulos más pequeños, aquí me paso mucho menos de lo que me pasaba acá. Y si yo todavía los rectángulos los hago todavía más pequeñitos, cada vez lo que me voy pasando es menos. Pues bueno, si yo ese grosor, este grosor de aquí, lo hago infinitamente pequeño, ahí ya estoy hablando otra vez de límites. Si yo lo hago infinitamente pequeño, veremos que efectivamente yo estaré calculando el área que necesito calcular. Haremos que disminuya el ancho de los rectángulos y enseguida calculamos el área de cada uno de los rectángulos como el límite de esta suma de áreas de rectángulos, pero el límite es hasta que lo hago infinitamente pequeño. Entonces, tanto hago cosas infinitamente grandes como el cálculo también hace cosas infinitamente pequeñas, ¿sí? Y las cosas infinitas las tratamos con los límites, que lo veremos en temas posteriores. Entonces, ese problema del área es el problema central de la rama del cálculo conocido como cálculo integral. Repito, en este curso no veremos cálculo integral, lo verán en sexto semestre. Pero lo vimos como introducción porque fue lo primero que desarrolló el hombre. El cálculo integral lo hicieron primero los hombres antes que el cálculo diferencial. Entonces, el problema del área es lo que dio origen al cálculo integral. Aparte de poder calcular áreas que existen debajo de curvas, con este tipo de cálculo integral o con esta rama de las matemáticas, también pueden calcular volúmenes de sólidos, longitudes de curvas, la fuerza del agua con la que pega en una presa donde hay agua, ¿no? La masa y el centro de gravedad de una varilla. Entonces, infinitos fenómenos de la naturaleza que vemos en nuestro día a día pueden ser estudiados por medio del cálculo. Otro problema con el que surgió el hombre fue descubriendo las herramientas del cálculo es el problema de la tangente. ¿Sí? Para estudiar el problema de la tangente vamos a considerar el problema de tratar de hallar la ecuación de la recta tangente t a una curva. Ahorita les describo esta cosa que se oye fea aquí. Eso que les señalé aquí en negrito, el problema de tratar de hallar la ecuación de la recta tangente t a una curva, eso es
el problema de la tangente. Si yo en la tarea les pido, ¿cuál es el problema de la tangente? Pues me van a poner, es el problema de tratar de hallar la ecuación de la recta tangente T a una curva. ¿Sí? Eso lo escriben en la tarea y ya está. No me interesa tanto que sepan copiar, porque nada más estarían copiando. Me interesa que comprendan y entiendan qué cosa es esto. Primero, el problema es tratar de hallar la ecuación. De alguna manera, el problema de la tangente es tratar de hallar una ecuación. ¿Cuáles son las ecuaciones? X cuadrada, 2x más 5 igual a 7, ¿sí? Etcétera, etcétera. De alguna manera se tiene que encontrar una ecuación. ¿Qué ecuación? La ecuación de una recta. Ustedes en cuarto semestre vieron geometría analítica. O sea, el semestre pasado vieron geometría analítica. Y en geometría analítica debieron haber visto rectas, parábolas, elipses, distancia entre dos puntos, punto medio, pendiente, etcétera, 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 ¿no? Entonces, muchos se debieron haber centrado en las rectas. Por ejemplo, esto que está aquí es una recta y le pusieron de nombre T. Pudo haber sido B, pudo haber sido L, como sea. Esto de aquí es una recta. Esto que está aquí no es una recta. Esto de aquí es una curva. Y pareciera que es una parábola. Pero bueno, el problema de la tangente es tratar de encontrar qué ecuación describe a esta recta. ¿Sí? Lo vieron en cuarto semestre. La ecuación de la recta que pasa por estos puntos. No sé. Tiene mucho tiempo que no doy ese curso, pero entonces tienen que hallar una ecuación de una recta, pero esa recta además tiene que ser tangente. ¿Qué significa tangente en matemáticas? Una recta tangente en matemáticas, aquí lo digo, de manera burda podemos decir que una recta tangente es una recta tangente es una recta que toca la curva en un punto. Una recta tangente es una recta que toca una curva en un punto. Por ejemplo, si yo tengo esta curva de aquí, esta parábola, una recta tangente es esto, como se muestra en la figura. Entonces el problema de la tangente es hallar la ecuación de una recta tangente, o sea, de una recta, necesito encontrar la ecuación de esta recta, pero que sea tangente a esta curva. Y para que sea tangente, nada más la debe de tocar en un solo punto. Ejemplo, yo aquí preparé este video. Tengo esta parábola, ¿no? Es una curva. Esto es una recta, ¿sí? Pero esta recta no es tangente a esta curva, a esta parábola. ¿Por qué? Profe, no es tangente porque no están tocándose en un solo punto. Perfecto. Una recta tangente es una recta que se toca con una curva, pero nada más se toca en un punto. ¿Sí? Por ejemplo, esto es una recta. Por ejemplo, esto que está aquí, también, esta que dibujé aquí es una recta. Pero ¿es una recta tangente a esta curva? No, profe, no es una recta tangente. ¿Por qué no es una recta tangente? Porque una recta tangente solamente toca la curva en un solo punto. Y esta recta perdón, como vemos, está tocando a la curva en dos puntos. Entonces eso no es una recta tangente. A eso se le llama una recta secante. Cuando una recta toca a una curva
en 2 puntos es una recta secante. Y esta recta que está aquí es una recta tangente, porque nada más se está tocando a la curva o a la parábola en un solo punto. Y vean cómo si yo muevo el punto en la parábola, vean cómo la recta cambia. De hecho, esta recta tiene que tener una ecuación. Aquí está la ecuación. 0.27x más 0.5y igual a 0.4. Esa es la ecuación de esta recta. Ese es el problema de la tangente. Hallar la ecuación de una recta que es tangente a una curva. Ese es el problema de la tangente. Hallar esta ecuacioncita de aquí. Profe, nosotros vimos en geometría analítica hace un semestre cómo encontrar las ecuaciones de una recta. Es fácil. Bueno, ahorita les voy a plantear el problemita que hay en el cálculo. No es tan fácil. Bueno, sí es fácil, pero fue en su momento muy difícil de poder razonar esto. Pues bueno, vean, esta curva esta recta que está aquí, que tiene esta ecuación, y si yo la muevo tantito, ya es otra ecuación muy distinta. Son ecuaciones muy distintas. Entonces, con que yo mueva tantito el punto, la ecuación cambia completamente. Pero siguen siendo rectas tangentes. Esta recta tangente a esta curva es distinta a esta recta tangente a esa curva. ¿Sí? Son rectas distintas. Pues bueno, ya saben. Una recta tangente es una recta que toca una curva en un solo punto. Y una recta secante, esta de aquí, esta de acá es secante porque toca a la parábola o a la curva, la toca en 2 puntos. Y esta recta sí es. Bueno, la voy a poner en rojo para que se distingan. Ahí está. La roja es una recta tangente, porque siempre nada más va a ir tocando a la curva en un solo punto. Y esta negrita de aquí, punteada, la voy a poner punteada. No es una recta tangente porque toca a la curva en 2 puntos. Continuemos. Eso es lo que dice aquí, por eso yo le quería explicar esta parte de aquí. ¿Cuál es el problema de la tangente? El problema de hallar la ecuación de una recta que es tangente a una curva. ¿Sale? Ese es el problema de la tangente. ¿Cómo sabemos que el punto P, como sabemos que el punto P está, esto nos pregunta, perdón, como sabemos que el punto P está en la recta tangente, ahorita paréntesis. En matemáticas, por ejemplo, cuando vieron en cuarto semestre de geometría analítica, cuando hablan ponen letra mayúscula, hablan de puntos, ¿sí? Y cuando hablan no sé, con letras minúsculas, están hablando de números o de ecuaciones. Pero es importante que distingan siempre que cuando pongamos una letra mayúscula, siempre de ley va a ser un punto. Y como vieron en el semestre pasado, un punto no es un número, más bien es la construcción de 2 números coordenados. Me regreso acá. Esto de acá es un punto. Lo voy a poner en color rojo y grande. Esto es un punto. Un punto no es un número. Un punto es la construcción de 2 dimensiones o 2 números coordenados. Por ejemplo, si ven aquí, el nombre dice punto B mayúscula entre paréntesis 0.64, 0.59.
Aquí lo ven también, ¿sí? Los puntos no es un número. Esto de aquí, este punto B, que se llama B, no es un punto, es un eje coordenado con, con abscisa 0.64 y ordenada 0.59. Entonces, cuando estemos hablando de algo que está en mayúscula, estamos hablando de un punto. Por ejemplo, en esta figura que tengo aquí, este punto, ¿cuál de estos dos es? ¿Q mayúscula o F minúscula? Estoy haciendo referencia a la Q mayúscula porque esto es un punto que tiene coordenada x, f de x. Este de aquí hay otro punto aquí señalado en esta figura. Bueno, este punto es el punto P mayúscula con coordenada a, f de a. Continuando con la lectura. Como sabemos que el punto P está en la recta tangente, o sea, el punto también pertenece a la recta, es un punto de los infinitos puntos que tiene la recta, podemos hallar la ecuación de T, o sea, ¿quién es T? T es la recta, podemos hallar la ecuación de la ecuación de la recta T si conocemos su pendiente. Sí, profe, cuando vimos en cuarto semestre cómo calcular la ecuación de una recta, la podíamos calcular si conocíamos M. Si conocíamos un punto y su pendiente. ¿Cuál es la pendiente de una recta? Dado 2 puntos. La pendiente yo me acuerdo que en cuarto semestre era y2 menos y1 entre x2 menos x1. Hay una formulita para calcular la pendiente. Entonces, si el problema de la tangente es encontrar la ecuación de esta recta y yo ya sé un punto, me faltaría saber la pendiente. Y ya, porque dado un punto y la pendiente, yo ya puedo calcular la ecuación de una recta. ¿Qué pasa? Que para poder calcular la pendiente, como ustedes recordarán en su curso de geometría analítica, para poder calcular la pendiente se necesitan 2 puntos. ¿Y cómo le hago para encontrar 2 puntos y nada más se tocan en un punto? Esa es la cuestión. Ahí está. El problema está en que necesitamos 2 puntos y nada más se tocan en un punto, porque la pendiente se calcula con 2 puntos. El problema está en que para calcular la pendiente y solo conocemos un solo punto, el punto P de la recta T. Para darle vuelta al problema, primero hallamos una aproximación para M al tomar un punto cercano Q. Acá está. Entonces, aquí ya viene el razonamiento que empezaron a hacer las personas, de cómo encontrar la ecuación de esta recta si nada más conocían un punto. Entonces, para poder calcular la ecuación, lo que hicieron, el razonamiento que hicieron, bueno, si necesito 2 puntos, pongo otro punto en la curva. Y dice, pongo otro punto cercano a la curva. Y lo primero que hicieron, de igual manera, tuvo que haber sido una aproximación. No encontraban la manera exacta de esta ecuación de esta recta, pero por aproximación dijeron, si necesito 2 puntos, pongo otro punto en la curva. Y ahorita les explico qué es lo que hicieron. Un punto que llamaron Q, por eso está en letra mayúscula, que perteneciera a la curva, y calculaban la pendiente MPQ, la pendiente que hay entre el punto P y el punto Q, entre este punto y este punto. Ya podían calcular la pendiente de esta recta. Profe, pero yo no quiero, la ecuación que andamos buscando no es la ecuación de esta recta, es la ecuación de esta. Ahorita les explico. Entonces, ¿y es recta secante? Sí, ¿por qué es recta secante? Profe, porque usted nos dijo que las rectas secantes son las que tocan a las curvas en 2 puntos. Exacto. Entonces,
Me voy a mi figurita de acá. ¿Sale? ¿Cuál es el problema de la tangente? El problema de la tangente es encontrar cómo se llama o cuál es la ecuación de esta recta tangente. ¿Sí? O sea, si yo le pongo aquí valor. Ahí está, profe. ¿Cuál problema de la tangente es ese? Sí, pues, pero hace siglos los humanos no tenían software ni nada de estas cosas. Lo hacían todo por análisis. Entonces, el problema es encontrar esa ecuacióncita que está ahí, la roja. Entonces dijeron, bueno, si yo pongo otro punto en la curva, este punto rojo, esta recta que es secante, la voy a poner así, bueno, lo voy a poner azul. Esta recta tangente, ponían otro punto y calculaban la pendiente de esta recta, porque la pendiente la pueden calcular con dos puntos, ¿sí o no? Sí. Este punto de aquí y este punto de acá. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, profe, es la pendiente, sí. Ok, pero yo quiero la pendiente de esta recta, no de esta azul. Y nada más tengo un punto. Ya no puedo sacar la pendiente si nada más tengo un punto. Entonces, el razonamiento fue, si pongo otro punto y el punto cada vez, vean, si el punto cada vez lo acerco más y más y más y más al otro punto, ¿qué va pasando con la recta azul? ¿Qué está pasando? Cada vez la recta azul cada vez se está acercando a la recta roja. Entonces, a ver, empecé aquí. La pendiente de esta recta azul es muy distinta a la pendiente de la recta roja. Si yo lo acerco, la pendiente de esta recta azul es más cercana a la pendiente de la recta roja. Y así, entre cada vez más lo acerque, vean cómo la pendiente se están acercando, se están aproximando. Entonces ese fue el razonamiento. Si yo hago tender este punto hasta que coincida exactamente con el otro punto, las dos rectas van a ser iguales. Eso fue el razonamiento que hicieron. Si yo hago que se aproxime cada vez más y más y más y más y más estos dos puntos, hasta lo más próximo que se pueda, hasta lo más pequeñito que se pueda, como ya son dos puntos muy muy próximos, puedo calcular la pendiente de la recta roja, que es la que quiero calcular. Y la azul va a ser exactamente la misma. Ya hasta el infinitamente muy cercano van a ser las mismas rectas pendientes. Eso fue el razonamiento que hicieron. Si yo este punto Q cada vez lo hago acercarse más al punto P, esta recta va a ser la misma recta que esta. Van a tener la misma ecuación. ¿Y esto qué significa? M. Profe, la M significa pendiente. La pendiente del punto P y Q, del punto P y el punto Q, o sea, esta recta, esta pendiente aquí es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Si este es mi punto 1 y este es mi punto 2, Y2, ¿quién va a ser? La coordenada en Y de este punto. ¿Quién es la coordenada en Y? F de X. Menos Y1. ¿Quién es Y1? La coordenada en Y del punto 1, que es FA. Está entre X2 menos X1. ¿Quién es X2? X2 es la coordenada en X del punto 2. O sea, la coordenada en X, que en este caso es X, por eso X es X. Menos X1. ¿Quién es X1? La coordenada en X del punto 1. Ah, esas cosas las vieron en Matemáticas 4. Entonces puedo afirmar lo siguiente, que la pendiente de esta curva, perdón, la pendiente de esta recta
con puntos P y Q va a ser igual a Fx menos f de a entre x menos a. Esa va a ser la pendiente. Ahora, imaginemos ahora que Q se mueve a lo largo de la curva hacia P, lo que yo les dije. Si yo lo acerco, las dos rectas van a coincidir. Pueden ver que la recta secante, o sea, esta recta que toca la curva en 2 puntos, gira y se aproxima a la recta tangente como su posición límite. O sea, cuando hacemos infinitamente casi exactos esos 2 puntos, significa que la pendiente de la recta secante se acerca cada vez más a la pendiente de la recta tangente, que era el problema que queríamos encontrar, cuál es la ecuación de la recta tangente. Y escribimos que la pendiente la pendiente va a ser igual, perdón, la pendiente de la recta tangente va a ser igual al límite cuando el punto Q lo hago aproximarse al punto P de la pendiente de la recta tangente. Bla, 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 es lo que acabo de decir. Entonces, si la pendiente de la recta tangente es esto, pero también es esto por geometría analítica, entonces puedo decir que esto también es igual a esto. Y lo escribo así también. La pendiente es igual al límite cuando x se aproxima a A de la pendiente de la recta tangente. Creo que me fui muy brusco. A ver, ya dije esto, ¿no? Esto ya se lo expliqué. Que cuando Q lo aproximo a P, de la pendiente de la recta que es tangente, o sea, de la recta que es secante, o sea, la recta que toca los 2 puntos, cuando este punto lo acerco a este, va a ser igual a la pendiente a la pendiente que ando buscando, M. Pero también la pendiente de PQ es igual a y2 menos y1 entre x1 menos entre x2 menos x1, ¿no? Entonces, y como MPQ es igual a esto, pues en vez de poner MPQ pongo fx menos fa entre x menos a. En vez de poner MPQ pongo f menos x menos f de a sobre x menos a. Pero aquí vean cómo el límite dice que cuando x se aproxima a A, no, profe, no que Q se aproxima a P. Ahora me está diciendo que x se aproxima a A. Efectivamente. Cada que yo este punto Q lo muevo hacia P, vean como cuando yo Q lo muevo hacia P, este valor de x también se va a ir aproximando a A. Cuando yo este punto lo mueva hacia P, X también se va a ir aproximando hacia A. Entonces la pendiente de la recta que yo quiero calcular va a ser igual al límite cuando este valor de X se aproxime a este valor de A, cuando X se aproxime a A, de la pendiente de la recta que se cante, de la pendiente de esta recta de acá. Es introducción, no se me espante. Nada más les estoy explicando a grandes rasgos para que tengan una imagen general de las cosas que vamos a ver. El problema de la tangente ha dado lugar a la rama del cálculo llamado cálculo diferencial, que es a lo que nos vamos a centrar en este curso, el cálculo diferencial, el cual se inventó más de 200 años después del cálculo integral. El problema del área fue lo primero que pensó el hombre y 2000 años después llegó el cálculo integral y le dieron o empezaron a darle solución al problema de la tangente.
O sea, si fue 2000 años después, el problema de cálculo integral empezó hace aproximadamente 500 años. ¿Sí? 500 años atrás en nuestra historia el hombre empezó a pensar en este tipo de problemas. Las ideas principales que se encuentran detrás del cálculo diferencial, que es el que vamos a ver, se deben al matemático francés Pierre Firmant. O sea, la primera persona que empezó a hacer cálculos de este tipo fue el matemático francés Firmant, y lo expandieron y lo desarrollaron y lo llevaron allá a su cúspide otros matemáticos como Wallis, como Barrow, como Dios Isaac Newton y al mismo tiempo también Leibniz. Estos fueron los matemáticos que expandieron ya el cálculo diferencial a su máxima expresión. Ya, como ya terminó la clase, como resumen podemos decir que las dos ramas del cálculo, tanto el diferencial, que es el problema del área, como el cálculo integral, que es el problema del área, y el diferencial, que es el cálculo del problema de la tangente, esas dos ramas del cálculo, y sus problemas, que es el del área y el de la tangente, parecen muy diferentes. Pareciera que calcular áreas y calcular rectas tangentes son cosas muy distintas, pero existe una conexión muy íntima entre ellas, y es que tanto el problema de la tangente como el problema del área son inversos. Resultó que eran inversos, y eso fue un ¿por qué? Así como la suma, la operación suma, tiene su inversa, que es la operación resta, eh, la multiplicación y la división son inversas, eh, la potencia y la raíz, el cuadrado y la raíz cuadrada son contrarias, los logaritmos y los exponentes son contrarios, pues resulta que el problema de la tangente y el problema del área son inversos. Por eso el cálculo es tanto cálculo integral y diferencial y son inversos. Eso es todo.